Buenos días, bienvenidos al 360 de la verdad, lo que no te cuentan las autoridades ni los medios de comunicación sobre la violación de los derechos humanos en Panamá. Y vamos a continuar con lo que es la violencia institucional, cómo se violan los derechos de las mujeres y los niños en Panamá. En nuestro caso específico, cuando hay un funcionario público que es agresor o un hombre que tiene algún tipo de influencia política. En el video anterior comentamos cuáles eran las obligaciones de los estados que ratificaron la Convención de Belén-do Pará, convención que se supone debe sancionar, prevenir y erradicar toda forma de violencia a la mujer. En este video vamos a ser un poquito más específicos y vamos a hablar de la ley 82, la versión panameña de la ley Belén-do Pará. Y como indicamos en el principio, vamos a estar hablando de la violencia institucional. La violencia institucional, tan simple y sencillo, es un término. No es un delito. A nuestro juicio vendría siendo una falta ética, pero la violencia institucional se puede decir que sí está tipificado, pero no está tipificado el término en sí. Pero las acciones para que haya violencia institucional, sí, pueden ser o faltas o pueden ser delitos. Entonces, según la ley 82 del 24 de octubre del 2013, se define como violencia institucional aquella ejercida por el personal al servicio del Estado panameño, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución del Estado panameño, a nivel nacional, local o comarcal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a los recursos para su desempeño y ejerzan los derechos previstos en esta ley o cualquier otra. Creo que la definición está más claro que el agua. Esta mujer panameña afrodescendiente negra, Sharifa Ranger, lleva más de 36 meses. Por ende, el propósito de obstaculizar o impedir que pudiésemos tener acceso a ejercer nuestros derechos se cumplió. El que tuviéramos o impedir que tuviésemos acceso a nuestros recursos para nuestro desempeño se cumplió. Entre otros derechos que tenemos como personas que también fueron violados. Y han pasado 36 meses. Y tenemos un Estado panameño representado por múltiples autoridades, entidades, institutos, inclusive la Corte Suprema de Justicia. Y no hay respuestas. Vamos a entrar un poquito más en la ley. ¿Por qué? Porque todas las mujeres, todos los hombres, todos los jóvenes, todos los ciudadanos debemos conocer nuestras leyes, debemos conocer nuestros derechos y las obligaciones del Estado panameño. Vamos a ver qué otra violación ha cometido el Estado panameño. Encontramos dentro de esta ley el término revictimización. Ese es un nuevo delito y por eso es que tenemos una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Define revictimización como el sometimiento de la víctima a una nueva violación de sus derechos legítimos, como resultado de la gestión de las instituciones sociales y gubernamentales intervinientes en la prevención, detención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres. Pero al parecer estos términos en Panamá no significan nada. Y si tienen algún significado y se aplican y se respetan y se cumplen, en nuestro caso en particular no se hizo. Entonces vendría siendo discriminación, aparte de la falta de cualquiera de los términos que hemos de mencionar. Se define en el punto 25 del artículo, creo que 4 o 5, del artículo 4, la violencia psicológica. Pero todavía parece que existen funcionarios públicos que no saben lo que es la violencia psicológica. Pero sí tuvieron el valor, la gallardía, las agallas, el atrevimiento de llamarnos loca.
Ok. Violencia psicológica es cualquier acto u omisión que pueda consistir en la negligencia, abandono, descuido, celos, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y o amenazas. Esto es simplemente una definición. ¿Cómo iniciamos nosotros este calvario? Con un expediente por amenazas, lo cual pensábamos que era la génesis, pero no era la génesis real. Habían hechos delictivos anteriores a los actos de amenazas. La pregunta es, ¿quién investiga y quién hace justicia? No tenemos respuesta por parte de las autoridades que representan al Estado panameño. Y las pocas respuestas que tenemos no contestan todas nuestras preguntas. Y algunas ni siquiera contestan las preguntas hechas. Ok, pasamos a otra definición. Y el mismo tiene ámbito público. ¿Por qué utilizamos el ámbito público? Porque fuimos referidos por parte del Instituto de la Mujer, instituto de quien debe de asistir a la mujer en los casos de violencia. Fuimos referidos al Departamento de Asesoría o Asistencia Legal de la Víctima del órgano judicial. En dos ocasiones, uno en la provincia de David Chiriquí, donde se nos indicó que ellos no podían asistirnos y que teníamos que contratar un abogado particular. En Panamá, según la nota, nos refieren para poder entablar una querella penal. Fuimos con el papelito, hablamos con la abogada y resulta que de todo lo que le mencionamos, que a nuestro juicio constituía un delito, ella lo descartó. Entre esos, utilizamos la violencia de género y maltrato psicológico. Estos dos términos fueron dados a nosotros por parte de la Defensoría del Pueblo Regional de David. Esa fue la primera vez que escuchamos el término. La segunda vez fue por parte de la Procuraduría General de la Nación, donde no nos dieron el término, sino el artículo que venía ligado a ese término, el 138-A del Código Penal. La abogada de oficio del órgano judicial nos indicó que en nuestro caso no aplicaba para violencia de género porque el agresor no era nuestra pareja. Uno. Segundo, que el delito de violencia de género se encontraba enmarcado dentro del capítulo de familia. Esa fue la segunda justificación. Por ende, no aplicaba. Con esta funcionaria leímos el Código Penal de canto a rabo. Y lo único que ella encontró como delito fue una violación del domicilio. O sea, eso fue una falta mínima por parte del agresor. Ok, vamos a leer la definición. Ámbito público, porque regresamos al Instituto de la Mujer y le hicimos saber que a la abogada donde ella nos había o ellos nos habían referido, descartaron todo lo que nosotros estábamos intentando denunciar como delito. Y si lo estábamos intentando denunciar como delito era porque teníamos las pruebas, pero según la funcionaria tampoco era lo suficiente. Preguntamos, uno, al Instituto de la Mujer si nuestro caso era un ámbito público o ámbito privado. Bueno, como ya saben, el Instituto de la Mujer, así como las demás autoridades a donde acudimos, no respondieron. Ámbito público es aquel donde tengan lugar las relaciones interpersonales en el ámbito social, laboral, comunitario, educativo, religioso o cualquier otro tipo de relación que no esté comprendido en el ámbito privado. Este librito que yo tengo en la mano nos lo entregó el Instituto de la Mujer, así como la Policía Nacional. Sin embargo, tal cual como el Instituto de la Mujer nos dijo, esas solo son letras. Y aquí en Panamá no pasa nada. Pues quien lo dijo al parecer estaba en lo correcto. O como había alguien o hay alguien detrás. Las letras o las letras que constituyen palabras, que forman verbos, no están cumpliendo su función de actuar. Le preguntamos al Instituto de la Mujer qué era el ámbito público. En el caso nuestro, presuntamente, viéndolo una hipótesis desde el punto de vista de las amenazas, nuestro agresor no es nuestra pareja. No hay una relación sentimental. No nos conocemos desde antes. Existe una relación contractual o existió una relación contractual. Por ende, la relación entre yo y esa persona se da en el ámbito público. Pero el órgano judicial de Panamá
Defensoría de Oficio de la Víctima no encontró delito. Y el Instituto de la Mujer en silencio y en gracias. Ok, vamos con la definición de violencia económica y patrimonial, que según muchos solo aplican cuando una mujer depende económicamente de un hombre. ¿Correcto? ¿Y qué pasó si esta mujer es independiente, como el caso nuestro? Y hubo violencia económica. Y esa violencia económica tiene repercusiones y afectaciones hasta el día de hoy, 3 años después. Nos afectó a nosotros y afectó a nuestros hijos. Y tenemos un Instituto de la Mujer en silencio. Tenemos un ex procurador que se fue y no dio respuestas. Y una serie de autoridades que están pasando agachaditos. Violencia patrimonial y económica es la acción u omisión en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que repercute en el uso, en el goce, administración, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales, causándole daños, pérdidas, transformación, sustracción, destrucción, retención o destrucción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, derechos u otros recursos económicos, así como la limitación injustificada al acceso y manejo de bienes o recursos económicos comunes. La pregunta es, esta ciudadana salió de su casa, que alquilaba, que entró con un contrato de arrendamiento, salió por las amenazas cumplidas, salió por las amenazas que se le hicieron, salió porque no tenía acceso al vital líquido, salió por temor y porque tenía niños en la residencia que ya no aguantaban la situación de violencia de las cuales eran objetos. Una semana después de que esta señora sale de su residencia, el señor entra en la residencia cortando las cerraduras y violando las cerraduras de la residencia. Se lleva cosas, presuntamente, porque no estábamos allí. Según nos cuentan, se llevaron cosas. Pueden ser las cosas de los menores de edad que no aparecen en los informes. Después de llevarse las cosas, destruye otras cosas. Al destruir las cosas, está causando afectación porque estás destruyendo lo que no es tuyo. Al enterarnos de la violación de domicilio, llamamos a las autoridades y los notificamos del delito. Delito que fue premeditado y que plasmamos en papel. Y que existe manera de probarlo porque se aportó toda la documentación en la Fiscalía Anticorrupción, así como en las otras autoridades superiores de los funcionarios que tomaron la denuncia de amenazas, así como fueron aportados a la Defensoría del Pueblo. Pero estos no hicieron nada. Así que no solo estamos viendo una situación de violencia de género. Aquí hay delincuencia organizada o asociación ilícita para delinquir o tráfico de influencias o acuerdos premeditados, como le quieran poner, porque no somos abogados. La cuestión es de que en 36 meses todavía estamos afectados por la restricción, limitación del ejercicio de nuestros derechos. Vamos nuevamente, el señor procurador o el Ministerio Público no encontró causa punible o elementos para probar un hecho punible. 1. El Ministerio Público desde la presentación de la denuncia no se ha puesto en contacto con la denunciante. 2. La parte de la teoría del delito y la parte investigativa, no sé cómo se hizo. El qué, cómo, cuándo, dónde, con, quién, por qué, qué fue, quiénes, no sé en qué momento. Probablemente no quieren que yo responda esas preguntas. Porque al responder esas preguntas, vamos a encontrar de que hay más delitos. Y al encontrar más delitos, hay más agravantes. Porque lo que pensábamos que nacía de una amenaza, en realidad tiene raíces y raíces profundas. Ahora bien, se viola el domicilio. Se dañan artículos, objetos personales, se retiran cosas de la residencia sin nuestra autorización, sin nuestro consentimiento, y pues, formaba parte de una amenaza.
Llamamos a las autoridades y denunciamos los hechos. Meses después, cuando seguimos tratando de ejercer nuestros derechos, pedimos a otras autoridades obtener copia de ambos expedientes. Aquí nacen más delitos. La acción delictiva de el arrendador se convirtió en una inspección ocular, en papel. Esta inspección ocular le entrega de forma legal, no sé si legal, porque para mí es ilegal, todo lo que estaba en la casa al dueño de la casa. Aquí es donde entra el segundo agresor. La residencia me la alquila un sujeto, donde firmo contrato, pago depósito y todo, y me desaloja un segundo sujeto diciendo que yo soy invasora. Lo curioso del segundo sujeto, que también tenía sus defensores, y que sus defensores hicieron su trabajo de intimidación, es que el segundo sujeto, supuesto dueño legítimo de la residencia, no conocía su dirección correcta. Pero estaban en contubernio todos, el dueño del real de la residencia, con el arrendador, con los funcionarios y la firma de abogados que lo representa, porque lo representaba la misma abogada. La abogada que representa al agresor, indicando si yo le alquilé el bien inmueble, ella me pagaba tarde según él, pero los recibos demuestran lo contrario. Y luego la misma abogada, 24 horas después, dice, pero esta señora entró al bien de mi representado en completa ilegalidad. Y ni ella ni las personas que vivan con ella tienen derecho a estar en esa residencia. Pero con el primer sujeto firmamos un contrato y en el contrato ahí decía, ahí vivían niños. Esa parte la dejaron por fuera. Entonces viene esta funcionaria pública y hace legal la entrega de nuestras pertenencias, nuestros documentos, toda nuestra información a un segundo sujeto mentiroso y delincuente. ¿Y por qué decimos que ese embudo llamado inspección ocular es un delito? Porque hablamos con dos funcionarios posterior a la fecha que se supone que se hizo la inspección ocular. Corregimos, una vez posterior a la fecha de la inspección ocular. Y tres funcionarios con anticipación a la fecha de la inspección. Y todos coincidieron en que no había una fecha para una supuesta mediación en una casa de paz. Que dicho sea de paso, la casa de paz que toma la solicitud de desalojo como invasora pertenece a otro corregimiento. Y nuestras autoridades, desde la Defensoría del Pueblo, Alcaldía, Gobernación de David Chiriquí, Administración, Procuraduría General, Fiscalía Anticorrupción, Corte Suprema de Justicia, no encontraron delitos, falta, violación a los derechos humanos. Aquí no ha pasado nada. ¿Verdad? Estos solo son algunos de los hechos y solo hemos tocado algunos términos. Desafortunadamente, nuestra situación actual llegó a un punto límite que ya no soportamos. Nuestros hijos menores de edad tienen 3 años y ya no lo soportan más. Tenemos un hijo mayor de edad cuyos documentos también fueron tomados. Y nuestras autoridades, incluyendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, guardan silencio. Vamos a seguir entrando en detalles. Vamos a hablar de la violencia institucional y cómo la corrupción viola nuestros derechos humanos. A la autoridad competente en representación de la República Panameña o del Estado panameño, donde presento la denuncia por violencia institucional. Llegamos hasta la Fiscalía Anticorrupción, 6º piso, para denunciar el conglomerado de hechos delictivos. Y eso no era allí. No se nos dejó hablar. No se nos dejó proporcionar, relatar el 360 de los hechos. Y es por eso que le hemos llamado el 360 de la verdad. Porque si usted solo permite el 10%, usted no está viendo un todo. Y un 10% no es la verdad absoluta. Y con un 10% usted puede interpretar equivocadamente, erróneamente, los hechos. Y eso es lo que hacen nuestras autoridades panameñas. Nos dan un 5 o un 10% de la información.
Y sabemos nosotros si el 90% restante es real o no. No se sabe. Nos encontramos para terminar, por lo menos con este video, el término violación o violencia judicial. Violencia judicial, maltrato judicial, es la desigualdad de trato por parte de las autoridades judiciales, basada en el estereotipo sexual que pone en desventaja a las mujeres, incluyendo el desconocimiento y la no aplicación de los convenios internacionales de protección de derechos humanos, no darle la debida importancia a los delitos de violencia contra las mujeres, no tomar en cuenta el síndrome de dependencia afectiva que puedan sufrir mujeres en la valoración del caso, limitar a las víctimas en su relato durante la audiencia. No hemos llegado a la audiencia todavía, pero imagínense si estamos presentando la denuncia y nos limitan. ¿Cómo tú vas a poner una falta, un delito, si usted no deja hablar al denunciante? Para mis queridos funcionarios de la Fiscalía, seguimos. No valorar el riesgo o peligro para la víctima o las amenazas o la violencia en la relación de pareja al momento de otorgar una fianza de excarcelación. Probablemente ese pedacito no aplique a nosotros. Puede que la violencia judicial aplique solo cuando pasa, no sé si la violencia judicial aplica también para el Ministerio Público, porque todavía no hemos llegado a un juez. Sin embargo, aquí también aplica para nosotros, porque cuando llegamos la tercera o la cuarta vez a la Fiscalía, atención primaria, quienes tenían competencia, el fiscal nos indicó que las amenazas no eran un delito. Toda la información que nosotros estamos compartiendo aquí, en su mayoría, ya está dentro del expediente, ya sea en la Fiscalía Anticorrupción o en alguna de las entidades que representan al Estado panameño. Y en vista de que, uno, no se nos permite denunciar, dos, no se nos dan respuestas y no se nos están dando soluciones para que podamos ejercer nuestros derechos con plena libertad, no nos queda de otra que romper el silencio. Cada uno de los documentos que escribimos a las autoridades van a ser compartidas con ustedes. Lo que no está escrito es no porque no lo hayamos querido proporcionar, sino porque fue rechazado. Y si no lo hemos querido proporcionar es porque nos dimos cuenta posterior a. O sea que todavía hoy seguimos aprendiendo y descubriendo cosas nuevas relacionadas con los delitos. Panamá, nuestras autoridades guardan silencio. Nuestras autoridades no deben guardar silencio porque no las escogimos para delinquir. No las escogimos para violar nuestros derechos. Y probablemente esa es la razón por la cual nuestras autoridades no han podido responder a nuestras preguntas, solicitudes y denuncias, porque nuestras preguntas son contundentes. Y como tenemos un estado de corrupción donde los funcionarios se cubren unos a los otros, nadie va a responder. Pues sí van a responder, porque ya algunos lo hicieron. Y vamos a entrar a hacer las comparaciones entre las preguntas hechas y las respuestas recibidas. Y si no hay un fiscal que investigue nuestro caso, nosotros lo investigaremos. Nosotros les daremos las respuestas. Porque ¿cómo confiar en un fiscal o unos fiscales o todo un conglomerado de fiscales que violan nuestros derechos? Para quien sea que sea la autoridad competente en representación del Estado panameño, esta mujer panameña espera respuestas. Me voy despidiendo. Esta es Mujer en Libertad. No te olvides, el conocimiento nos hace libre, nuestros derechos valen y se respetan. Tengan buen día.